Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, encomendándonos como siempre a Dios nuestro Señor, que por Él hacemos todo. Vamos a comenzar agradeciéndole como siempre lo hacemos por todo lo que nos da, desde habernos creado, tenernos aquí, con vida, familia, trabajo. Muchas gracias. Pero recuerden que también hay que darle, hay que ofrecerle. Y debemos ofrecerle pues todo lo que hacemos y guardar sus mandamientos. Si nos lo proponemos, Él nos ayudará a lograrlo sin lugar a dudas. Vamos a seguirle pidiendo, si están de acuerdo conmigo, por nuestra querida patria. La patria que escogió su Santísima Madre para vivir aquí en el planeta. No permita, Señor, que el mal la gobierne ni que triunfe sobre el bien en esta querida patria guadalupana. Te la encomendamos a ti, Señor omnisciente, omnipotente, creador de todo lo visible y lo invisible. Protégenos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar. Recordando que estamos en la página número 246 de nuestro catecismo. Vamos a retomar nuestro estudio en el numeral 850. Y recuerden que estamos leyendo sobre la iglesia. Ahora sí que terminando el credo de la misa, ¿verdad? Creo en la iglesia que es una santa católica y hoy vamos a ver y también apostólica. Pero antes de llegar a la iglesia apostólica, estamos antes y esencialmente en la iglesia universal. Es decir, esta vez el pueblo de Dios ya no es solo los judíos. Esta vez el pueblo de Dios somos todos los pueblos del mundo que se hagan bautizar, obedecer los mandamientos de Cristo y guardar sus mandamientos, como Él lo prometió. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es un mandamiento, porque si la iglesia es católica, es decir, universal, pues fíjense qué lógico suena. Entonces tenemos que ir a predicar a todo el planeta. De lo contrario, algunos se quedarían sin escuchar la predicación de Dios único. Por eso ahora la iglesia es universal. Y por eso está obligada con la misión. Ojalá entiendan, esto es una cosa concatena la otra. Si Dios quiere que todo el mundo se salve y todo empezó ahí en el Medio Oriente, entonces desde el Medio Oriente se tiene que saber esto en todo el planeta porque ahora es universal. Todos los países del mundo quedaron invitados. Ahora por el mismo Dios, hombre, Jesús. Él nos adoptó. Recuerden que judíos y musulmanes son, si me permiten, hijos de Dios por la sangre. Unos vienen de Isaac, los judíos, otros vienen de Ismael, el que tuvo a Abraham con la esclava, los musulmanes, todos los árabes. Pero los cristianos, que no somos de origen árabe ni judío, fuimos adoptados. ¿Por quién? Por el mismo Dios que nos creó, para que no haya discusión. El Señor Jesús nos adoptó porque tiene poder para hacerlo.
porque Él es Dios, es hombre. Recuerden que la Santísima Trinidad se manifestó en el Hijo, en la segunda persona de esta Santísima Trinidad. Por lo tanto, amigos, miren qué lógico suena. Si la iglesia va a ser universal, pues hay que ir a predicar a todo mundo. ¿Quién tiene que ir a predicar a todo el mundo? Pues los que ya estamos bautizados, los que ya entendimos esto, los que ya medio comprendemos a nuestro Dios creador. Y miren, no basta con saber que Dios vino a salvarme, entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo, sino ahora tengo que compartirlo con otro que no lo ha entendido. No puedo dejar al otro que no ha entendido este misterio tan grandísimo de vida eterna y que, "Ay, ya, pues, que se rasque solo". No, tengo que ayudarlo. Tengo que misionar con él. Tengo que hablarle de Cristo y hablarle de esto que él no ha entendido y que yo ya entendí. Hablamos de la conversión, amigos. Miren, si la iglesia no es misionera, no es iglesia. Y recuerden que la primera iglesia es la familia. Por lo tanto, a veces escuchamos, no, la iglesia tiene que ser misionera. Y mucha gente escucha esto y dice, ah, pues están pensando en los monjes, en los predicadores. No, está hablando de cada uno de nosotros bautizado. Se lo digo de corazón, queridos amigos, que están compartiendo esta clase. ¿Quién tiene la obligación de misionar? Todos los bautizados. De igual manera. Porque si no, entonces, ¿quién? Miren, voy a explicar algo que es geográfico y que es totalmente terráqueo. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo se apareció como hombre nacido de una mujer en el Medio Oriente, en lo que hoy llamamos Israel. Y entonces, un día reveló ese Dios hombre, cómo iba a venir él y cómo iba a ser su predicación. Está anunciado. Recuerden que no hay nada que esté ocurriendo en el Nuevo Testamento y después que no haya anunciado Dios. Todo está anunciado. Hemos visto que hasta la Virgen de Guadalupe está anunciada en Apocalipsis 12, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una misión que es universal. Y un día dijo Jesús, porque la venida del Hijo del Hombre será como el rayo que viene de oriente y va hacia occidente. Fíjense lo que dijo el Dios hombre. Así será. Miren dónde se apareció, perdón, dónde se apareció el Dios hombre, dónde empezó a predicar el reino de los cielos en Israel. ¿Hacia dónde se movió el cristianismo? Hacia occidente, véanlo, a Europa, a Roma, luego a toda Europa, claro, pasando por Turquía, todo lo que estaba al occidente de Mesopotamia, hacia allá se dirigió el cristianismo y llegó a Europa y convirtió a Europa. ¿A dónde tenía que correr el cristianismo de Europa? Pues a América, vean el planeta y verán que América está al occidente de Europa. Tiene que ser al occidente, no puede ser de otra manera. Entonces, Jesús se hubiera equivocado. Y miren, ¿hacia dónde tiene que ir el cristianismo ahora después del continente americano? ¿Dónde es occidente ahora? En China, la India, Japón, Corea, Filipinas, todos los de ojitos rasgados, amigos. Aquí los evangelizar, porque apenas este rayo que nació en Oriente y va hacia Occidente está en el continente americano, pero tiene que ir al continente asiático, hacia Occidente, porque así lo mandata nuestro Dios. Y miren, hay que contemplar algo. ¿Quién llevó el cristianismo del Medio Oriente, de Mesopotamia, donde nació, a Europa y el centro de Asia? ¿Quién lo llevó? Pues los personajes, los judíos, los apóstoles. Entre ellos Pedro, un judío que fue a parar en Roma.
Y luego miren, ¿quién trajo el cristianismo a América? Los europeos. ¿Se acuerdan que no solo vinieron conquistadores a México, sino también misioneros, sacerdotes, formadores espirituales? Entonces, está bien explicada esta frase de Jesús. Pero ¿a dónde tienen que ir ahora de América? Hacia Asia. ¿Y qué creen, amigos? ¿Quién tiene que evangelizar Asia, todo lo que es India, China, todos esos países inmensos llenos de población? Pues nosotros los americanos. A nosotros nos trajeron los europeos a Cristo. Ahora nosotros debemos llevárselo a los asiáticos, como ya empezó en cierta manera en Filipinas, donde la Virgen de Guadalupe es la patrona de todo el país, que es un país católico porque fue colonizado por España desde aquellos tiempos. Es decir, la orilla de playa está puesta. Pero hay que estar conscientes, tenemos que ser nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, quienes alguna vez evangelicen a coreanos, chinos, japoneses, filipinos, vietnamitas, tantos pueblos, la India misma, Pakistán, Afganistán, que ahorita son musulmanes extremistas en esos países. Pero tenemos que ir. La palabra del Hijo de Dios será como el rayo que viene de oriente y va hacia occidente. Y tendremos que traerle nosotros con nuestros hijos. Pero vayamos al catecismo, queridos amigos. Numeral 850. Hablándonos sobre este misterio de la misión de la iglesia. Es decir, la iglesia no está aquí, si me permiten, gratis. Tiene un trabajo gigantesco que hacer y lo ha hecho bien. ¿Estarán de acuerdo conmigo que los jesuitas lo han hecho bien, los franciscanos lo han hecho bien, los agustinos lo han hecho bien, los dominicos lo han hecho bien? Tenemos muchos organismos de la Iglesia Católica que esto de misionar lo han hecho muy bien. Y en eso la Iglesia da cátedra a todas las demás agrupaciones humanas. Pero vayamos a numeral 850 de este catecismo de la Iglesia Católica. Y nos dice, miren, el origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Y esto está claro, amigo, ya lo hemos dicho. Decíamos, en cierta manera, que el Antiguo Testamento fue el tiempo del Padre. El Padre les hablaba a Moisés, a Abraham, soy Yahvé, tu Dios. Y luego vino el tiempo del Hijo cuando se apareció, el único Hijo de Dios, el Dios hombre, nacido de una mujer, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño absoluto de todo, la segunda persona del Dios Trinitario. Y entonces él realizó el segundo pacto. ¿Cuánto tiempo duró la estancia del Hijo de Dios en el mundo? Solo 33 años y medio, para que entiendan de lo que hablamos. Se le conoce ni más ni menos como la plenitud de los tiempos. Son esos 33 años en que nuestro Señor vivió como un ser humano. Miren, cuando el Padre se comunicó con Abraham y Moisés y ellos, ahí estaba la Trinidad manifestada en el Padre. Cuando Dios envía a su Hijo para dar la muestra de cómo vivimos y debemos vivir los humanos, entonces se convirtió en un ser humano para enseñarnos eso, de cómo vivir aquí como Él nos lo ha pedido desde que creó a Adán y a Eva. Pero claro que nos hizo libres, lo hemos dicho, y ahí está el problema.
Que hacemos de nuestra libertad muchas veces un libertinaje, un abuso de confianza. Por lo tanto, el problema del pecado no es de Dios, sino de el mal manejo del ser humano de su libertad, de su libre albedrío. Miren, cuando sabiendo que no debemos hacer algo lo hacemos, estamos siendo libertinos, no estamos siendo libres. Porque si ya sé que estoy pecando como peco, entonces ya soy esclavo de eso que me hace pecar. Sea un vicio, una mala actitud, un, un robo, lo que ustedes quieran. Porque, miren, hemos dicho que Dios quiere seres humanos derechos, de verdad, adultos, maduros, para poder llevar su mensaje a otros y a otros con un buen testimonio. Imagínense, que a mí me predica un hombre y me habla de Jesús y yo sé que es bien tranza, tiene varias mujeres, roba en su negocio y muy apasionado de Cristo. Pues no. Ese testimonio no viene del enemigo. Pero continuemos, queridos amigos. Ahora en el numeral número 851, reconociendo en nuestro Creador todo lo que debemos reconocer. Y dice este numeral 851. El motivo de la misión, del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. Como lo dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como lo expresó San Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de salvación. La iglesia debe ser, por lo tanto, misionera. Y yo agregaría, debe ser misionera y en todo momento. No puede cesar de ser misionera, porque, miren, ya lo decíamos en clases anteriores. ¿Cuál es el principal objetivo de la iglesia? Su misión principal. Su motivo de ser aquí en este planeta, salvar las almas de los hijos de Dios. Ese es para lo que fue creada la iglesia. Ya decíamos en la clase pasada que fuera de la iglesia no hay salvación, porque la iglesia fue el conducto que Dios creó entre el planeta y el cielo para quien quiera salvarse. Debe anotarse, si me permiten la expresión, sacar su acta de nacimiento, que es el bautismo, sacar su confirmación, que es la cartilla y lo que quieran. Y igual que en la parte social, ir cumpliendo también mis pasos dentro de la iglesia. Mire, como ciudadano necesito el acta de nacimiento. Sin el acta de nacimiento ya no puedo sacar ningún otro documento. Sin el acta de nacimiento no me pueden inscribir a la escuela de niño. Igual pasa en la iglesia. Sin el bautismo no me pueden confirmar. Sin el bautismo y la confirmación no puedo hacer la primera comunión. O sea, como sabemos, hay un orden perfectamente establecido. Y aquí lo impresionante es cómo Dios nos dejó un caminito que llamamos iglesia para salvarnos el que quiera. Insisto, si alguien se quiere salvar, díganle, mira, bautízate, confírmate, ve a misa todos los domingos, cumple los mandamientos de la iglesia y te espera la vida eterna. Claro, tienes que enfrentar las tentaciones, los espejismos que pone el demonio, sus lancetazos que nos da para renegar de Dios. Hay que triunfar, como dice
el libro de San Juan en el Apocalipsis capítulo 3. Al vencedor le daré la corona de la vida y le daré la vida eterna. Y uno se pregunta, ¿al vencedor de qué? O sea, al vencedor de los problemas, al vencedor de sus tentaciones, al vencedor de sus propios defectos, que los supera, que los acepta y entiende que hacen mal a su familia, a su conjunto social. Ese es el que agrada a Dios. Porque, como decimos, la iglesia es maestra, es madre, y está para formarnos, como está nuestra mamá en la casa, en el hogar, que nos limpia la cara, nos manda a la escuela, nos corrige. Esa es la función de esta amadísima iglesia. Miren, ¿qué haríamos sin la iglesia, amigos? ¿Qué haríamos sin la iglesia? Que no tuviéramos donde reunirnos todos los domingos para adorar a nuestro Dios, como nos lo ordenó Él desde el Antiguo Testamento. Miren, recuerden que a veces los ateos utilizan todo lo nuestro y niegan a nuestro Dios. ¿A qué me refiero? Dicen que Jesús no existió, pero aceptan que estamos en el año 2024 después de Él. ¿Por fin existió o no? Si todo es antes de Cristo y después de Cristo, por supuesto que existió. No podemos pensar que alguien que no existió marcó a toda la humanidad en dos porque lo inventó alguien, ¿no? Como Octavio Paz. No. Miren, si la humanidad no la pudo partir ni Pitágoras, hablo de grandes seres humanos, gigantescos, universales. Hablo de Buda, Siddhartha Gautama. Hablo de Confucio. Hablo de Zoroastro, el creador de la cultura aria. Seres humanos muy elevados, que alcanzaron una sabiduría humana incomparable. Pero, miren, y hablen de quien quieran, Aristóteles, Sócrates. Pero ¿qué creen? Ninguno de ellos pudo partir a la humanidad y decir, todo es antes de Sócrates o después de Sócrates. Pues no. Ni siquiera lo pudo hacer el gran emperador romano Julio César, que pensó que él iba a lograr eso en la humanidad. Recuerden que Julio se llama Julio por él. Él le puso el nombre en el que nació a ese mes para siempre, no se llamaba así. Entonces, miren, él empezó el tiempo a contarlo cuando fue emperador. Pero ¿qué creen? No decimos antes del César y después del César, aunque fue un hombre poderosísimo en su pequeñito tiempo. No, la iglesia es algo muy superior. Pero retomando el tema, esa misma grandeza la obliga a llevar la misión a cada ser humano. No puede dejar a un ser humano sin decirle, mira, aquí está este regalo que nos trajo Dios desde el cielo. Y mi trabajo como iglesia es hacértelo saber, humano. Seas quien seas, de cualquier color, de cualquier país, de cualquier idioma. La iglesia, si se fija, no distingue. En la iglesia vemos de todos colores, de todas las estaturas, todas las lenguas, todos colores de piel, verdaderamente universales. Pero continuemos, queridos amigos, con este tema de la misión de la iglesia, que es algo fundamental. No puede haber iglesia sin misiones. Y incluimos nuestra iglesia parroquial, que debe estar siempre en misión, siempre invitando a los vecinos que nunca van a misa, a los fríos. La misión no debe acabar nunca. Continuamos, numeral 852. Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce a la iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada la iglesia por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo
hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto, miren, lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Si algo impulsa a la iglesia, pues es el Espíritu Santo. Y hemos definido al Espíritu Santo, si recuerdan, como la mente de Dios. Donde está el Espíritu Santo, ahí está la mente de Dios, penetrando, aconsejando, invadiendo las pequeñas mentes de los humanos, si quieren, si abren la puerta, ¿verdad? Como dijo Jesús. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Quien me abra, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero recuerden que Jesús dice, quien me abra, antes entraré. Porque si no le abrimos, si el ser humano, si aquella alma, aún la más necesitada de Dios y de su amor, no le abre la puerta, Dios no va a entrar. Ya hemos dicho que nos creó libres, a semejanza de Él, poderosos. Nadie puede violar mi intimidad. Nadie. No la viola Dios. Mucho menos la puede violar nadie más, ni el Papa, ni un presidente, ni mi papá, ni mi mamá. Ahí es donde está la presencia de Dios en nuestra dignidad. Por lo tanto, amigos, cuando aceptamos que entre el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos aceptando que entre la mente de Dios, que creó todo, que inventó todo, que diseñó todo, que no entendemos cabalmente, pero que si la dejamos entrar, no necesitamos entenderla, para que nos cause regocijo y felicidad. Ya entenderemos un poco más cuando vivamos a su lado eternamente abrazados con nuestro Dios y con la Virgen de Guadalupe. Pero mientras, no hay duda, vale la pena dejar la mente de Dios entrar en nuestra pequeña mente. Porque si la mente de Dios está dentro de mi mente, ya no puede entrar ningún demonio, no puede entrar nadie. ¿Quién puede entrar si la mente de Dios habita dentro de mi mente? ¿Quién? Nadie. Hablo de malos, ni malos espíritus, ni demonios, ni diablos. Si de verdad dejé entrar al Espíritu Santo, es decir, a la mente de Dios, miren, ahí el demonio ni siquiera hace intento de entrar. Está demostrado por los santos, por los mártires, que los demonios, hay santos a los que no les pudieron hacer nada y se enojaban con ellos. Uno de ellos es el padre Pío de Pietrelcina. El diablo le tenía rabia, le tenía coraje, le tenía envidia porque no le podía hacer nada. El padre Pío se burlaba de él, amigos. Imagínense, ¿qué le podía hacer el demonio al padre Pío? Nada. El diablo también se enoja. Pero hay que dejar entrar al Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra alma, para que sea Él quien nos forme una barrera, como la barrera, perdón por lo que voy a decir, como la barrera de las tiendas de abarrotes contra los ladrones, ¿verdad? Con rejas, para que no puedan entrar. Vale la pena hacer un pacto con nuestro Dios y ofrecerle nuestra vida para que nos vuelva buenos misioneros, de verdad, auténticos. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 853 de nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Y seguimos hablando sobre este asunto de la misión, precisamente de la Iglesia. Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de la cruz, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución,
También la iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Miren, a veces esto cae muy pesado a mucha gente. ¿Por qué? Porque nos vuelve a advertir algo este pasaje que acabo de leer. Porque, miren, estamos hablando que para misionar necesitamos primero convertirnos, renovarnos, y debemos pasar por el estrecho sendero de la cruz. Nos lo está diciendo el catecismo, que por cierto son palabras de el Concilio Vaticano II. Miren, ¿qué es pasar por el estrecho camino de la cruz? Pues lo voy a decir rápido, sufrir injustamente. Porque ya lo hemos dicho, cuando sufro por lo que hice, pues eso no es más que justicia humana simple. Pero cuando sufro sin merecerlo, sin tener la culpa, solo porque el demonio me está poniendo a prueba, o Dios mismo quiere ver qué tanto lo amo, ahí es donde hemos de ponernos esta conciencia total de que debemos aguantar todo lo que nos venga en la vida. Bueno, malo, desagradable, agradable, dulce, amargo, aterciopelado, espinoso. No podemos decirle a Dios, mira, esto sí, Señor, esto no, esto a mí no. Por favor, esto no. No, miren, si fuera así, pues no hubieran muerto, por ejemplo, papas de cáncer. Si fuera Pablo no hubiera muerto con la cabeza cortada de un hachazo, o Pedro clavado en una cruz de cabeza. ¿A quién te hubiera pensado? Pues les fue mal, mira, por andarse metiendo en esto en lo que pararon. Por supuesto que no. Miren dónde está Pedro. Y lo hemos repetido en esta clase una y muchas veces. Recuerden que San Pedro es ni más ni menos que el jefe de la iglesia hasta el día de hoy. Hoy representado por el Papa Francisco mismo, que todos conocemos, porque no puede ser de otra manera. Por lo tanto, amigos, miren, cuando sufran por algo, lo que sea, un dolor de muelas, se les perdió dinero, tuvieron un mal día, les dio una enfermedad, seamos como Job. Sí, yo no entiendo, ¿verdad? Pero lo que tengo y lo que no tengo, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito seas. Esa es la respuesta para, como decimos aquí, poder misionar con toda confianza. Miren, ya hemos dicho también repetidas veces que no van a encontrar un solo santo, uno que no haya sufrido mientras vivió aquí en la tierra. Empezando con el Santo de Santos, nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos comentado una y mil veces. Aquí pongo otra vez la imagen. Miren cómo salió de este mundo terrenal en su vida humana el amor. Fíjense, es el amor a quien están viendo ahí ensangrentado. Porque lo dice San Juan, Dios es amor. Y es real, Dios es amor. Y miren lo que se dejó hacer el amor, cuando es de verdad. Miren lo que se dejó hacer el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el creador de todo lo visible y lo invisible. Miren lo que se dejó hacer. Y a veces nosotros los humanos explotamos porque nos hacen una pequeña incomodidad, nos arrebatan algo, nos dan un pequeño golpecito. Y entender eso que nos está explicando el catecismo. El sufrimiento es inherente a la salvación, amigos. Si lo entendemos así, vamos a sufrir menos.
Y miren, hay un anuncio del doctor Simi que habla de esto. El dueño de las farmacias similares, que como ustedes saben, ya es una persona en silla de ruedas, ya tiene discapacidad. Y entonces él habla de que hay veces que la discapacidad no se puede quitar, sí, entonces hay que aceptarla y darle gracias a Dios. Dice, para que suframos menos. Y es cierto. Miren, si recuerdan, hasta Jesús le dijo al Padre, oye, Señor, ¿no será posible evitar el Vía Crucis? Y todo esto que me van a hacer estos hombrecitos minúsculos. Y miren, la respuesta del Padre fue contundente, no, hijo. Vas a tener que soportar toda la maldad de estos miserables. Vas a tener que sufrir todas las heridas que te van a realizar los criminales, los asesinos, los malvados, todos los conducidos por el demonio, te van a herir, te van a ensangrentar, pero tú los vas a aplastar a todos el domingo de tu resurrección. Ojalá le quede claro a la humanidad que a Dios no se le vence con el mal. A Dios no se le puede vencer con nada. A Dios solo se le puede amar o se le puede rechazar. No hay opciones para las almas de las criaturas de ese mismo Dios. Pero continuemos, queridos amigos, en el numeral número 854. Y vamos a leer precisamente, dice aquí, por su propia misión, la iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. Y en este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica. Miren, esto es algo real. La iglesia como misionera debe ser el fermento de todas las almas. Y como dice aquí, debe ser signo de la presencia de Dios en el mundo. Y debe ser, miren, dice aquí, el esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que no creen en Cristo. Ya decíamos, miren, ahorita tenemos muchos pueblos en el planeta, aunque parezca extraño, que siguen sin creer en Cristo. Nadie los ha evangelizado. Nadie les ha hablado de Jesús, del Evangelio. Miren, hablo, por ejemplo, de la India con 1.400 millones de habitantes. Fíjense, más de 10 veces la población de México. Y no hay cristianos, ¿eh? Los cristianos en la India creo que son el 3, 4%. Nada. China está igual. De hecho, en China la iglesia católica está prohibida. Hay una iglesia china reconocida por el Partido Comunista, iglesia católica de China. Y ellos nombran obispos y todo y engañan a mucha parte del pueblo. En China la iglesia católica es una cantidad súper minúscula. ¿Qué hace falta?
pues irnos a evangelizar. ¿Cuánto irá a tomar hacer eso, amigos? Pero tenemos que hacerlo, porque si no hacemos los americanos eso, Dios nos lo va a tomar como egoísmo. O sea, los europeos nos trajeron el evangelio. A los europeos se los llevaron los orientales. Nosotros no se los vamos a llevar a los hermanos de Asia, nos los vamos a quedar aquí. Eso no es posible. Y miren, recuerden que misionar es pesadísimo, pero alguien lo tiene que hacer. Yo me pongo a pensar en los primeros misioneros que vinieron a México, fíjense. Ellos ya convertidos en Cristo, pero querían encontrar indígenas y también llevarlos a Cristo, evangelizarlos, hacerlos agarrar confianza, decirles que Cristo y Dios los aman. Miren lo que lograron los misioneros, que no los conquistadores. Recuerden que los conquistadores fueron perniciosos. Hablo de los soldados españoles. Ellos, aunque eran bautizados y eran católicos, vivieron como paganos, como libertinos. Violaron muchas mujeres indígenas, tenían hijos con ellos y abandonaban a los dos. Miren, eso, de ahí surgió la mentada de madre, ¿sí? Miren, la palabra chingada significa la mujer abandonada, la que todo el mundo abandona. ¿Por qué la abandonaban? Porque un español la preñó, la dejó embarazada y pues ya ni en su comunidad la quisieron. Esa era la chingada. Mire, por eso la mentada de madre es la ofensa más grande que hay en México. Porque vienen todos esos iniciales mexicanos mestizos de español con mujer indígena, pero sin papá. Y miren, según ellos venían siendo católicos, ahí está el problema a veces. Pero miren, afortunadamente corrigieron los misioneros. Y hay muchos, y los conocemos, como Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, Tata Vasco de Quiroga en Michoacán, el Padre Quino en Sonora. Tenemos muchos, Junípero Serra, tantos grandes sacerdotes de verdad que vinieron y trajeron universidades, trajeron cultura, trajeron danza, trajeron la agricultura, trajeron la ganadería. El mejor ejemplo es Michoacán. Si se fijan lo que hizo ahí Tata Vasco de Quiroga, fue especializar pueblos para que no se compitieran. En un pueblo les enseñó a trabajar el cobre y todo lo que se hace de cobre. Y hasta el día de hoy, miren Santa Clara del Cobre. En Paracho les enseñó a hacer cosas de madera, en especial guitarras, instrumentos. Y hasta el día de hoy, eso lo hicieron los misioneros. Eso lo hizo la iglesia de la que estamos hablando. Que viene a misionar, pero para levantar al ser humano. Para decirle, vengo en nombre de Dios a salvar tu alma. No te distraigas con otras cosas. Pero continuamos, queridos amigos, numeral 855. Dice aquí, la misión de la iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella, ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. Y aquí vemos, dice el 856, la tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho
para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Y esto es cierto. Recuerden que la revelación es un regalo de Dios. Bien, ¿qué haríamos los humanos si Dios nos hubiera revelado en la Biblia? Si no nos hubiera dicho a través de los escritores sagrados, de los profetas, del Espíritu Santo, qué es lo que ocurrió desde Adán y Eva hasta el día de hoy, no sabríamos. Estaríamos extraviados en el cosmos, en el universo, seguramente, y seguiríamos ahí. Porque miren, si la palabra de Dios, ¿cómo saber en dónde estamos? Y decíamos, es como un hilito en el laberinto de la vida. Dios nos dejó este hilito en el laberinto para que quien tome el hilito, es decir, quien escuche el evangelio y lo pone en práctica, esa persona agarra el hilito del laberinto. Y si no lo suelta, va a salir a la libertad. Porque es infalible. La palabra de Dios es infalible. Si yo agarro la palabra de Dios como el hilito del laberinto y la obedezco y la practico, ya estoy prácticamente en la otra vida. Sin lugar a dudas, Dios no es un juego. Dios es una promesa certera que no ha dejado de cumplirse nunca. Por lo menos desde que creó al hombre, que es apenas hace un ratito comparado con el tiempo del universo, del planeta. Pero que nos quede claro, queridos amigos, que la verdad se encuentra ya entre las naciones. Porque miren, si no inspirara a Dios al hombre de alguna manera, pues el hombre no hubiera salido adelante. Porque Dios lo hizo consciente de su raciocinio. Para explicarlo, amigos, el hombre no sabía que tenía raciocinio. El hombre se llegó a pensar un animal igual que el perro, que el caballo, hasta que Dios le dijo, no, hijo, tú no eres como el perro y el caballo, tú tienes raciocinio. Es decir, tienes semejanza conmigo, el creador de todo. Como hemos dicho muchas veces, es un don incomparable, totalmente incomparable. Pero vamos a continuar, queridos amigos, con otro pasaje que es fundamental. Ya para credo que decimos, la iglesia es una católica y apostólica. Y esta es la última parte que vamos a estudiar sobre el credo, numeral 857, número 4 del capítulo tercero. La iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Uno, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, como lo dice San Pablo en Efesios 2, versículo 20. Ellos son testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Dos, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Y tres, la iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden,
es su ministerio pastoral. El colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Y esto está tomado, amigos, del misal romano, en el prefacio de los apóstoles. Miren qué importante lo que nos dice aquí el catecismo. La iglesia es apostólica. Si fue fundada por los apóstoles, no puede ser de otra manera. Recuerden que Jesús fundó la iglesia con 12 seres humanos. Que hay que recordarlo y reafirmarlo, los dos eran judíos. La iglesia fue fundada por judíos, con judíos. No había extranjeros. De los 120 originales de la iglesia primitiva, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, si recuerdan, después de su ascensión, que se quedaron mirando y llega un ángel y les dice: hey, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? A trabajar, a predicar, a evangelizar, a misionar. De eso estamos hablando precisamente. Porque, miren, a partir de ese momento, ¿quién tenía que llevar el evangelio a todo el mundo? Esos 12, fíjense. Ellos 12 más los 72. Qué increíble lo que lograron. Miren, estarán de acuerdo conmigo, amigos, que lo que lograron estas 12 personas es demasiado. Cada uno de ustedes y yo y todos los bautizados hemos recibido la salvación de Dios gracias a estos primeros 12 que salieron de Jerusalén, de donde eran, y se fueron a donde Dios los mandó. Andrés se fue con los eslavos, los rusos, con todos esos pueblos suavos. Pedro lo mandó Dios a Roma, a Juan lo mandó a Egipto, a Marcos lo mandó a Etiopía. Y sabemos bien a dónde fueron cada uno de los 12 apóstoles. Tomando en cuenta a Matías, no vayan a confundir, aquí no está Judas Iscariote, eso sí hay que aclararlo perfectamente. En esta imagen de los 12 apóstoles es Matías, el número 12. Aquí no está Judas Iscariote. Por lo tanto, amigos, por ejemplo, la iglesia anglicana no es apostólica, no fue fundada por los apóstoles, no está fundada en los apóstoles. Está fundada por el rey Enrique VIII, ¿verdad? Por un berrinche de su bragueta. Perdóname por expresarlo así. La iglesia luterana no es apostólica, porque no está fundada en el cimiento de los apóstoles. La iglesia luterana fue fundada por Martín Lutero, un ex sacerdote agustino que traicionó a Cristo, renunció al sacerdocio, a la obediencia y la pobreza, se casó, tuvo 6 hijos, se hizo supermillonario y terminó gobernando Alemania y a todos los socios de Alemania de aquel tiempo, de la Reforma Protestante. Ellos no son apostólicos, no vienen de los apóstoles. Nosotros sí, solo en nosotros están los 12 apóstoles, amigos. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, la iglesia de Egipto puede decir que es apostólica, porque un apóstol la fundó. Ahí es correcto. El apóstol Juan, o como decía yo en Marcos, en Etiopía, o Pedro, en Roma misma. Si son apostólicas esas siglas, pero solo la católica fue fundada por los 12 apóstoles, no nada más por uno.
¿Qué es el problema, decíamos, de las iglesias ortodoxas? Que son legítimas, son reales, son reconocidas, pero solo son fundadas por un solo apóstol. Solo la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, está fundada por los 12, sin hacer menos a ninguno de ellos. Para cada uno de nosotros, cada uno de los apóstoles es un pedacito de nuestra fe. Gracias a ellos recibimos, fíjense, el Evangelio 2000 años después y lo disfrutamos. No sé ustedes, pero yo gozo mi catolicismo. Le agradezco mucho a Dios todo lo que ha hecho de mí, lo que me ha dado. Y creo que es bonito entender de dónde venimos y de qué manera venimos, que a veces es lo más importante de todo. Pero, dice amigos, el numeral 858, ya para aterrizar nuestro tema de hoy. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su misterio, llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, como lo dice Mateo en su Evangelio capítulo 3, versículos 13 al 14. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa exactamente la palabra apóstol. Enviado, ese es mi enviado. Es mi representante. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo los envío, les dijo en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo mismo. Quien a ustedes lo recibe, a mí me recibe, dice a los 12 en Mateo capítulo 20, versículo 40. Miren, esto es real, amigos, totalmente real. Estamos que, dice, instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Y eso es la realidad. Miren, y aquí hay que aclarar algo. Mucha gente dice, y entre ellos algunos protestantes, que Jesús no fundó ninguna religión. Dice, no se han oído ese argumento. Es totalmente falso. Porque miren, Jesús sí vino a fundar una religión. Y lo hizo con 12, los eligió. A 12 personas, 12 tipos, 12 seres humanos. Miren, yo tengo un hermano que es pastor cristiano evangélico. ¿Y saben qué predican ellos? Que tú solo crees en Cristo, cree en su palabra y serás salvo, dicen. ¿Eh? No hace falta más. Esa es una mentira total. Porque hemos de recordar que, miren, si Jesús no quería fundar nada, como dicen muchos protestantes, insisto, para muchos protestantes basta creer en Jesús, leer la Biblia y listo, la iglesia no les hace falta. Estoy seguro que ustedes han oído muchas veces que dicen yo creo en Jesús y en Dios, pero no en la iglesia, porque son unos pederastas y porque son unos tranzas. Quien dice eso es el demonio mismo, ¿verdad? Cuidado. Miren, Jesús fundó una religión. Recuerden que la palabra religión quiere decir religarse, religar, viene de religare. Sí, recuerden que la palabra liga quiere decir una unión que tenemos en una interacción. ¿Qué me liga con mi familia? La sangre. Eso me liga con mi familia, mis parientes. ¿Qué me liga con mis compañeros de trabajo? Mi empresa. Eso nos liga. Aquí nos está ligando a nosotros la empresa APIMSA, bendita sea. Sí,
¿Y qué me liga con mis compañeros de la escuela? La escuela a la que voy. ¿Qué me liga con mis vecinos? La colonia, ¿verdad? La comunidad. Pero miren, amigos, todos los que estamos reunidos en esta clase, ni somos parientes, ni somos otra cosa. ¿Qué nos liga? Cristo. Jesús nos religa. No estamos, insisto, aquí reunidos porque seamos parientes, o todos compañeros de trabajo, o todo. No. Quien nos está ligando en este momento, a ustedes y a mí, es Jesús. Sí vino a crear una religión, una religa, un grupo de personas con los que nos vamos a ligar solo por amor a Cristo. Y eso es la comunidad en la parroquia. Eso es, queridos amigos, pero que creen el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Ya continuaremos, si Dios lo permite, en nuestra siguiente clase el próximo lunes. Por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios como siempre, por tanto que nos ama, tanto que nos protege y tanto que nos cuida del demonio. Igual nosotros seamos fieles a Dios, obedezcamos sus mandamientos y guardemos lo que nos pide. Y hay que seguirle pidiendo que proteja nuestra patria, que no la deje caer en manos de los demonios, que nos proteja en compañía de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los quiero mucho y los espero la próxima. Un saludo muy especial a quien ve las clases grabadas. También un abrazo muy fuerte, mi afecto, mi gratitud y mi reconocimiento. También los quiero mucho, no dejen de verlas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Gracias, muchas gracias. maestro. Bonita noche. Buenas noches Bendiciones para a todos. todos, saludos a sus Dios los familias. bendiga. Muchas gracias, Gracias. maestro. Dios los bendiga.